El tema para hoy es bastante interesante, así que esperamos que usted se quede por toda la lección escuchándola o viéndola en esta transmisión, porque vamos a aprender qué dice Dios sobre un tema que es viejísimo. Pero el título de la reflexión para hoy es El abatimiento de los ingratos muertos en vida. Es un poco largo, pero usted ya descubrirá de qué se trata. Para poder comenzar con nuestro estudio de hoy, le invitamos a que nos acompañe orando. Padre querido, hoy queremos aprender qué dices tú sobre las prácticas que otros en el tiempo pasado hacían, pero que todavía hoy se siguen haciendo, que se alejan de ti. Por favor, ayúdanos a buscar sabiduría en el lugar correcto, es decir, en tu palabra. Guíanos con tu Espíritu Santo, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. El rey Acaz, pastor, no solamente cometió suicidio político con ir a buscar ayuda del rey de Asiria, sino que además ya había comenzado en su descenso espiritual, pero comete, y voy a usar de nuevo esa palabra, suicidio espiritual, cuando ve en Damasco un altar y se lo lleva el diseño para Jerusalén y decide que él quiere consultar y quiere obligar a todos, quiero decir, a poner ese altar para que todo el mundo adore en él. Un altar que no tenía nada que ver con la adoración a Dios. Porque esto era un peligro, pastor. Y le hago esta pregunta en ese contexto porque me llama mucho la atención que Acaz adopta prácticas paganas para introducirlas dentro del pueblo de Dios. Tristemente, hermano Gerson, Acaz se había comprometido con la religión pagana. Wow. No solamente está ese acto que está en contra de él en la Biblia. De hecho, Acaz, me voy a adelantar un poco, es uno de los reyes que aún en su muerte no sí. va a gozar, que voy a decirlo de esa manera, que sus restos queden sepultados en el sepulcro de los reyes, porque él anduvo en todas esas impiedades y lo llevó tan lejos al punto de llegar a consultar a los espíritus adivinadores, encantadores. Quiero recordarles que estamos estudiando el libro de Isaías y tal vez alguien pregunte, ¿y por qué estamos hablando de Acaz, de los reyes de Israel? Porque estos libros están conectados con lo que nosotros encontramos en los libros de los reyes y de las crónicas, y el profeta Isaías es enviado en el tiempo real donde ellos ejercieron su reinado para darle las palabras que Dios quería que ellos tuvieran. Y en Isaías, el capítulo 8, aquí nosotros vemos esa conexión. Recordemos, ya Dios le había dado a Acaz oportunidad de arrepentirse, oportunidad de deshacer la alianza, oportunidad de pedir señales, él no había querido. Dios le dio señales que se cumplieron en pocos años de que su palabra era cierta, pero aún así Acaz siguió en el camino de la perversidad, y en el versículo 19 de Isaías 18 dice: y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Y esa es la gran pregunta. Si Dios es Dios, ¿por qué consultar a alguien que es menos que Dios, incluso a alguien que ya murió? Así es. Sin embargo, hasta ahí llega el paganismo, la idolatría, el engaño. Y cuando alguien hace eso, al final, a quien está consultando, con quien se está comunicando, es con Satanás mismo, con los demonios. Claro que sí. Bueno, en este pasaje de Isaías 8, me llama la atención que la descripción que hace Isaías de esto significa que la práctica pagana que había traído Acaz ya estaba permeando en todo Israel. Y eso era peligroso, pues el pueblo del pacto estaba ya yéndose por otros caminos. Vemos aquí a Satanás haciendo esta obra, primero queriendo destruir el pueblo de Judá mediante formas militares, pero ahora también introduciendo el paganismo a través de el rey, quien debía cuidar a la nación. Pero me resulta bastante interesante el siguiente pasaje, pastor, el verso 20 de Isaías 8, y me gustaría que usted comentara esto porque dice Isaías 8:20, que es un texto bastante conocido: a la ley y al testimonio, si no dicen conforme a esto es porque no les ha amanecido. ¿Cómo lo podríamos traducir esto
para que lo podamos comprender hoy en el siglo XXI, pastor? ¿Cómo se podría decir? Bueno, creo que es un texto predilecto en el mundo adventista. Sí, de hecho, es muy conocido este texto: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Aquí tenemos en primer lugar que la palabra ley es la palabra Torá, o sea, hace referencia a los primeros 5 libros de la Biblia. Eso es lo que los judíos, los hebreos, conocían como la ley. Son los libros que van desde el Génesis hasta Deuteronomio. Y dice, a la Torá y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Isaías, a través de este llamado que es Dios que lo hace por el profeta, aparta la atención de sus oyentes de las palabras y la sabiduría de los demonios para dirigirla a la sabiduría de Dios. Es como hacer un contraste: o te vas tras los hechiceros, tras los encantadores, tras los brujos, o mejor te vas tras lo que esté escrito, porque en ese tiempo lo que tenían ellos, todos estos libros estaban en desarrollo, y lo que ellos tenían aceptado como las escrituras, básicamente era la ley, la Torá. Era la Torá, eran esos libros que Moisés escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo. El testimonio era el mensaje que daban los profetas de Dios a todo el pueblo. Nuevamente, a nosotros se nos dirige también esa invitación a poner nuestra mirada en la palabra de Dios y apartarla de horóscopos, de cualquier otra cosa, porque hoy entramos a un punto. ¿Cree usted, hermano Gerson, que en pleno siglo XXI, que en el año 2021, que nosotros tenemos peligro de encantadores, de hechiceros, o serán esas cosas del pasado, o se manifiestan ahora de una manera más moderna? Bueno, no solamente tenemos el peligro, sino que en realidad está sucediendo. Uno ve a veces anuncios en televisión que hasta hacen ya propaganda de eso. Hay un programa televisivo que se llama La Medium, y una clara indicación de esto que está prohibido en la Biblia, y que, bueno, hoy estamos aprendiendo, no está en armonía con los pensamientos de Dios ni con la palabra de Dios. Así que sí, pastor, lamentablemente en el pleno siglo XXI, en el siglo donde tenemos más tecnología, en el siglo donde tenemos más desarrollos científicos, todavía hay creencias paganas. Y sabe que en la lección, hermano Gerson, me llamó la atención en la parte final. Hay una pregunta y me puse a pensar mucho, porque dice, incluso si no puedes evitarlos, hablando del ocultismo, hablando de las diversas manifestaciones del espiritismo, ¿qué puedes hacer para minimizar su influencia? Porque cualquier película, serie que ve a alguien, las caricaturas, bueno, están permeando definitivamente todo el mundo, a niños, a jóvenes, a grandes, personas religiosas, y son espíritus de demonios. Y es más, el libro de Apocalipsis dice que en los últimos días, más con tanta crisis que hay ahora, dice que Satanás va a ir, espíritus de demonios van a ir a los reyes, o sea, van a ir a los gobernantes, a los dirigentes religiosos. ¿Cuánto nosotros debemos escuchar el llamado con atención de Isaías 8:20 a la ley y al testimonio? Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido, están en tinieblas. Así que, pastor, y cada uno de nuestros amigos y hermanos que están escuchando o viendo esta transmisión, recuerden, queremos hacerle este llamado: aférrese a la Biblia, vaya a la Biblia. Aquí usted encontrará la luz que necesitamos. Ya el pastor lo destacaba en esta semana. Usted puede investigar la Biblia, pero permitiendo que sea la Biblia la que nos guíe. Pero puede investigarla y se va a dar cuenta de que lo que está escrito aquí es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Así que hoy solamente queremos hacerle la invitación: por favor, escuche la voz de Dios y deje de escuchar todas esas voces que acá se escuchó, que hoy se siguen escuchando y que solamente pueden llevar a un desastre espiritual en nuestra vida. Creo que podemos orar por eso, pastor, pidiéndole a Dios fuerza para, como usted lo hacía ahí con esa pregunta al final, minimizar el impacto que esto todavía sigue teniendo en el mundo y en nuestra vida. Amén. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos,
Señor, queremos que tu luz nos rodee. Queremos que la luz de Jesucristo nos alumbre y cualquier sombra de duda, cualquier sugerencia del enemigo, cualquier manifestación del enemigo pueda ser apartada de nuestras vidas, Señor, por tu divino poder. Sabemos que hay una lucha tremenda entre el bien y el mal. Hay fuerzas grandes que nosotros no podemos ver. Solo te pido, Señor, que siempre estemos bajo la influencia de tu Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.